Mi suegro me empujó sobre su regazo. Con pasión lo hicimos. ¿Qué harías si quisieras a alguien? No deberías, esa es precisamente mi situación. Desde hace unos meses, mi nombre es Helen y soy una mujer de 30 años recién casada, viviendo el sueño de todos. Tengo a Luis, un esposo amoroso y dedicado que se encarga de todos los gastos del hogar mientras persigo mi objetivo de ser una pintora reconocida en la ciudad donde vivimos. Nuestra relación fue tan rápida como su propuesta de matrimonio. Nos conocimos a través de unos amigos suyos en una exposición de arte donde iban a exhibir mi primer cuadro en venta, y él lo compró esa misma noche. Estaba tan agradecida con Luis que no dudé en aceptar toda su atención y cortesías. Después de varias citas y un noviazgo corto, dije sí en el altar, incluso sin conocer bien a su familia ni él a la mía. De hecho, solo nos habíamos visto 4 veces en total antes del matrimonio, ya que Alberto y María, los padres de Luis, vivían en una ciudad bastante lejana a la nuestra. Sin embargo, ninguno de ellos parecía tener problemas conmigo, al contrario, siempre estaban atentos, preguntando sobre mi trabajo o cualquier actividad relevante. Por eso, cuando mi suegra se enfermó gravemente, no dudé en ir a su ciudad y ayudar a Alberto. En ese momento no tenía idea de que esa decisión me llevaría a hacer algo loco. Luis estaba feliz con mi decisión, ya que su trabajo no le permitía detenerse para cuidar a su madre y le preocupaba su salud. Por esta razón, se encargó de comprar los boletos de avión para llevarme a la ciudad y me aseguró que mi suegro estaría esperándome, ya que él se encargaría de llevarme a casa. Insistí en que no era necesario, ya que Alberto necesitaba estar enfocado en lo que su esposa necesitaba. Sin embargo, ninguno de ellos se preocupó por mi opinión. Al final, llegué a la ciudad donde vivían mis suegros con todo lo necesario para quedarme un par de semanas. Mi suegra estaba en el hospital, así que tenía que usar ropa liviana para poder quedarme y cuidarla por las noches, cuando se permitía. El clima era tan caluroso que necesitaba dejar que mi piel sudara con más frecuencia, por lo que la mayoría de mis prendas eran cortas, como el vestido que llevaba en ese momento. Vi a Alberto esperando mi llegada, se volteó y me sonrió brevemente, aunque sus ojos se desviaron y recorrieron mi cuerpo. Me consideraba una belleza promedio, tenía un cuerpo tonificado pero no demasiado llamativo, pero si había algo que me gustaba, era resaltar mis atributos. De hecho, cuando empezamos a confiar el uno en el otro, Alberto mencionó que le había gustado. Sin embargo, a pesar de ser admirada por mi esposo todos los días, sentir los ojos de mi suegro en mi cuerpo me provocaba un cosquilleo en el abdomen que casi me hacía soltar una risa nerviosa. «Gracias por venir», dijo él. «De nada», respondí. Una vez dentro del coche, no dudé en preguntar sobre la salud de María, a lo que Alberto respondió evadiendo el tema. Era evidente que esto le preocupaba, así que decidí comentar sobre otras cosas, como lo extraño que era el clima de la ciudad para mí o la ropa que llevaba puesta ese día, que le hizo sonreír y parecía relajarse mientras recorríamos la ciudad en una gran furgoneta. Siendo honesta, Alberto era atractivo. Luis había heredado muchos de sus rasgos, pero no podía negar que la dureza en los rasgos de mi suegro era algo que aún no tenía mi joven esposo. Esto le daba un aspecto masculino, fuerte y muy atractivo. Tanto así que me reprendía a mí misma por pensar de esa manera acerca de alguien el doble de mi edad. El día pasó tan rápido que cuando cayó la noche, me encontré dormida en el sofá. Cuando desperté, la mirada de Alberto era tan penetrante que me asustó, pero rápidamente me obligué a sonreírle a mi suegro. «Lo siento, no pretendía despertarte, Helen», dijo él. «No te preocupes», respondí, alisando las arrugas inexistentes de mi vestido. «¿Algo sucedió?», pregunté. «No, solo quería informarte que hoy iré al hospital y que puedes dormir». «Pero vine a ayudar con eso», respondí. «No es necesario, además quiero ver a mi esposa», me dijo. Sonreí, así de dulce era mi esposo, así que no podía esperar menos de su padre. Viendo ese sacrificio, decidí que mi trabajo en ese momento debería ser el de María. Me aseguraría de que la gran casa de mis suegros, que emanaba lujo en todas partes, estuviera impecable y que Alberto siempre tuviera algo que comer.
lo ayudaría en todo lo necesario, incluso si tuviera que quedarme más tiempo del que había planeado. Al principio, me sentí muy sola por las noches porque la casa familiar era grande y no tenían ayuda, incluso a pesar de estar en una edad en la que la necesitaban. Sin embargo, decidí no interferir en los asuntos privados de mis suegros y enfocarme en ayudar. Los días eran completamente diferentes a las noches, ya que la atención de Alberto estaba centrada en mí. Hablábamos de todo, desde la infancia de Luis hasta historias sobre su matrimonio con María. Parecían conversaciones inocentes, pero yo podía notar cómo la tensión entre mi suegro y yo se volvía más frecuente, al igual que los reproches. Esto, lejos de molestarme, me hacía sentir poderosa. Todo parecía normal, aunque podía sentir cómo mi cuerpo reaccionaba ante esos sutiles avances. Trataba de convencerme de que era porque Luis se parecía tanto a Alberto, pero no tenía éxito, especialmente después de verlo salir del baño con una toalla colgando de su cadera, listo para cambiarse y cuidar de su esposa. «Lo siento, no sabía que estabas en la habitación», dijo. Estaba mintiendo, no parecía avergonzado por dejarme ver lo que solo su esposa había observado. Eso me pareció curioso, porque hasta ahora era como si fuera un conejillo de indias atrapado en una trampa tan inocente que no podía defenderme. Pero la noche estaba fría y me sentía muy sola, así que decidí jugar mis cartas, aunque pensé que solo era un coqueteo inofensivo con alguien que no me veía como algo más que la esposa de su hijo. En realidad, si lo sabías, continué, levantándome después de sentarme en el gran mueble donde me había quedado dormida. Lo sabías muy bien, porque he estado aquí todas las noches antes de que te fueras, le dije. Me acerqué lentamente a él, no con la intención de seducirlo, sino con muchas ganas de seguir un juego del que quería conocer el final. Pero justo cuando estaba cerca, sus grandes manos agarraron mis caderas, haciéndome soltar un pequeño grito. Allí, inmersa entre sus brazos, el calor de Alberto parecía nublar una parte de mi cordura. La cercanía de ambos era tan embriagadora que no entendía por qué no me sentía incómoda. En cambio, la dureza de sus ojos y sus rasgos fuertes me hicieron querer encogerme en ese momento, rendirme a lo que él quisiera hacer. «Esto es peligroso», murmuré. Tragué saliva sin apartar la mirada de él. «Te ves hermosa cuando te sonrojas», dijo después de unos segundos en los cuales solo podía escuchar los latidos frenéticos de mi corazón. «Luis tuvo suerte contigo en la lotería». Después de unos segundos, su rostro se desvió por mi cuello, inhalando lo que parecía ser mi aroma, lo cual hizo que mi cuerpo reaccionara de inmediato, obligándome a apretar las piernas para no sucumbir al deseo que estaba empezando a sentir. «¿Crees que le importará si pruebo un poco de lo que le pertenece?», murmuró en mi oído. Un nuevo silencio se apoderó del momento, donde solo podían escucharse nuestras respiraciones agitadas. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento para irse, mucho menos Alberto, que continuó su recorrido por la piel de mi cuello. La atracción estaba ahí, flotando como una corriente eléctrica en el aire cargado. Y fue entonces cuando sucedió, su lengua pasó lentamente por mi cuello, saboreando casi mi piel. En ese momento, mis dedos de los pies se encogieron, ya que en mi interior se sentía como el choque de una tormenta que había estado gestándose. No pasó mucho tiempo antes de que su lengua hiciera lo mismo de nuevo, pero esta vez en el lado opuesto. En ese momento, había olvidado quiénes éramos, él, mi suegro, yo, su nuera. Estaba a punto de retirarme violentamente de esa escena cuando él volvió a hablar. «Delicioso», murmuró bajo mi mirada. Mis labios estaban entreabiertos, así que no tuve oportunidad cuando sentí que eran poseídos por unos labios más carnales y violentos. Los labios de Alberto eran gruesos y exigentes, descansaban sobre los míos ejerciendo una presión que casi me hizo perder la cordura. Pero la recuperé cuando sentí sus manos vagando por mi espalda baja jugando con la falda de mi vestido. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos en el mismo sofá donde me había quedado dormida la primera vez que llegué a casa. Allí me empujó sobre su regazo, obligándome a montarlo. Sus manos masajeaban cada parte suave o dura de mi cuerpo mientras el contacto entre nuestros centros se volvía más profundo. Mi piel se ajustaba al toque agresivo que las manos de Alberto le daban, mientras mi mente se volvía loca con cada movimiento que hacíamos.
Era tan frenético y salvaje que incluso luchaba por inhalar, algo que era inusual en mis encuentros íntimos con Luis, mi esposo. Luis, a quien no extrañaba en ninguna de las rondas que tuve esa noche con su padre. A la mañana siguiente, me desperté sola en la cama de invitados. No sabía cuándo me había quedado dormida, pero llevaba puesto un elegante camisón de seda, uno que tenía el nombre de María grabado en la espalda. Mi sonrisa era tan grande en esa plenitud que sentía después de haber compartido el momento ardiente con mi suegro, que solo podía ser borrada por un gran remordimiento. Y, por supuesto, lo sentía, pero no tan intensamente como cuando vi la cara de Luis en su sala de estar cuando me vio con el vestido de su madre. Los ojos de mi esposo me escudriñaron casi de la misma manera en que lo había hecho mi suegro, pero no había rastro de deseo, sino de sospecha. Tal vez fuera mi cabello desordenado o el hecho de que estuviera usando ese vestido, pero sabía que Luis podía percibir que algo había sucedido. ¿Qué haces aquí?, pregunté con confianza, tratando de mantener la calma. ¿No te alegras de verme? No es eso, dije sonriendo, es solo una sorpresa. No es así, intenté buscar la mirada de Alberto, pero esta era esquiva. Pedí permiso para ver a mamá, respondió Luis de manera llana, y ahora iremos al hospital, ¿quieres venir? Me negué, ya que aún no estaba presentable. En cambio, decidí encargarme de la comida nuevamente, esperando a que ambos regresaran de visitar a María. Fue un día largo y tedioso, pero lleno de mucha tensión para mí. La anticipación de lo que Luis podría decirme esa noche hizo que incluso me mordiera las uñas, un hábito que ciertamente no tenía. Era tarde en la noche cuando Luis y Alberto llegaron, uno llevando al otro. Mi esposo no podía mantenerse en pie, así que decidí ayudar a mi suegro a llevarlo a su habitación de la infancia. María será dada de alta mañana, así que decidimos beber un poco, me explicó Alberto. Permanecí en silencio, observando a mi esposo que no parecía estar en su sano juicio, pero agradecida porque había evitado tener que enfrentarlo. No te preocupes, no sospecha nada, me susurró. Fruncí el ceño, girando mi rostro para mirarlo. ¿Qué le dijiste? Nada, contestó encogiéndose de hombros. Solo dijo que eres una excelente nuera y que cuidaste muy bien de mí. Claro, bufé. No pareces arrepentido, dijo ella después de varios segundos de silencio. Me refiero a lo que hicimos. Tú tampoco pareces estarlo, respondí cruzando los brazos. No soy la fachada de un hombre hogareño y dedicado. La imagen que Alberto había mostrado desde mi llegada se había empañado un poco por nuestras acciones. Pero escuchar esas palabras crudas de su boca me sorprendió. Allí estaba, viendo a Luis dormir mientras dejaba escapar algunos ronquidos, cuando el cuerpo de mi suegro me cubrió por detrás, tomándome por sorpresa una vez más. Si quieres, duerme con tu querido esposo en esta cama, murmuró en mi oído, al igual que aquella vez. Pero si no, te esperaré en la mía. La descarga eléctrica que mi cuerpo sintió fue tan intensa que no dudé en tomar un baño con agua caliente. Mi mente se debatía entre lo que mi cuerpo parecía anhelar y lo que consideraba que era lo correcto hacer. Por breves momentos, mi cerebro parecía regañarse a sí mismo por siquiera considerar la propuesta de Alberto como una opción, tomando en cuenta que Luis estaba en la misma casa. Y aunque el desliz no se sentía mal o prohibido, sentí remordimiento al ver la cara de mi esposo. Pero cuando me acosté en la cama y fui abrazada por mi esposo, supe que el deseo ganaría en cualquier momento. Las manos de Luis eran suaves y me trataban con ternura, incluso cuando estaba borracho, mientras que las de Alberto hacían que mi piel recordara que él había estado en cada rincón de mi cuerpo. Por eso, golpeé la puerta que me llevó a cometer algo loco, pero me permitió liberarme como yo quería, siendo necesitada por dos manos que no tenían miedo de tocar donde quisieran, llevándome a tocar las nubes con los dedos. No importaba que mi esposo estuviera en la otra habitación ni que mi suegra estuviera durmiendo en esa misma cama. Sería egoísta si significara tener el sueño de cualquiera. Por un lado, un hombre con manos suaves que me trataría como una princesa, y en algunas noches, otro con manos ásperas que me llevaría a conocer los placeres de la vida. Sé que lo que hice es algo reprobable. Me gustaría saber tu opinión.
¿Justificarías mis acciones o me condenarías por ello? Estas fueron las historias de hoy. Te pido de corazón que te suscribas y le des me gusta al video. Así sé que te gustó y puedo seguir subiendo más historias. Me ayudaría mucho si ves el siguiente video, estamos seguros de que lo vas a disfrutar. Nos vemos mañana en Reddit al día.